Buenas tardes a todos. Damos inicio a nuestra charla. Apaga la pantalla y vive tu vida, criterios para el buen uso de la tecnología. Está con nosotros aquí María José Bunster, la expositora. Les voy a leer el currículum de la Cote, que se me acaba de perder, lo tenía por acá. Espérenme un segundo. Cote, perdóname. Ya. ¿Cómo cambié la? Ya, acá. Ya. María José Bunster. Es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Psicología Integral de la Persona por la Universidad Finisterra. Se ha especializado en la psicología clínica con jóvenes, abordando temáticas como la autoestima, la motivación, la vocación, la afectividad y la madurez. Ha trabajado como docente, coordinadora académica y líder de programas de apoyo estudiantil en instituciones de educación superior. Es autora del libro Elección de carrera, elección de vida, publicado por Ediciones Universidad Finisterra. Actualmente se desempeña como profesora y coordinadora de vinculación con el medio de la Escuela de Psicología de la Universidad Finisterra. Bienvenida, Cote, amiga y colega, así que las dejo, o sea, yo me callo para que pueda hablar la Cote y nos presente sobre este interesante tema. Bien, muchas gracias, José, por la presentación. Bueno, primero esta imagen de apaga la tele, vive tu vida, eh, la saqué, bueno, es una instalación que está en Valparaíso, ¿ya? No sé exactamente en qué callecita o en qué escalera, pero me acuerdo de hace mucho tiempo haber ido en familia y haberle sacado una foto a mi hermano chico ahí, al lado de esto. Era el más tebito, somos tres hermanos y había uno claramente con una tendencia como a quedarse pegado en la tele, ¿ah? Bueno, tuve que hacer, mientras hacía la presentación, hice un pequeño cambio en el nombre y creo que saqué la palabra buen uso o uso sano, lo tuve que sacar. Se irá entendiendo a lo largo de la presentación por qué. Eh, también creo como bien ambicioso lo que quiero exponer acá, en el sentido que pensé en muchas cosas que podría decir. em, y son cosas que he ido madurando, que he ido pensando en este último tiempo, pero sin duda también me queda mucho por saber. Voy a partir con unas pequeñas historias. Voy a nombrarlas y además creo que ustedes trabajan con la metodología de caso, así que creo que les puede ser útil. Em, Nicolás es un niño de 5 años y en su casa, sobre todo en la pandemia, se acostumbraba a que a la hora de almuerzo, esa hora así como del bajón, podía ver un capítulo de algo en Netflix. Entonces empezó un poco como, mamá, uno más. Ya bueno, uno más. Pasó de ser un capítulo a ser dos capítulos, después a ser tres capítulos. Y de repente, claro, llegaba la mamá, ya, Nicolás, ahora sí, ya no más. Mamá, ¿y qué hago ahora? Estoy aburrido. Y la mamá decía, pero ¿cómo si acabas de estar 45 minutos como descansando? Ahora deberías querer ir a jugar. Bueno, esa es una historia. Esta segunda anécdota, en realidad, le inventé el nombre Ana, de 15 años, pero es una persona que yo vi estando en misa. eh, Sacó el celular, no sé, 15 20 veces a lo largo de la misa. Lo sacaba, lo miraba, revisaba rápido, lo guardaba. Lo sacaba de nuevo, 3 minutos después, lo miraba, hasta que esto también empezó como a incomodar a su mamá, como que le decía, oye, ya, pues guarda el celular, estamos en misa, y pues lo volvía a sacar. Yo decía, ¿había notificaciones? ¿No había notificaciones? Empieza ese gesto casi automático, ¿cierto? María, por otra parte, tiene 18 años y está chata, como dicen los jóvenes, porque los papás le quitan el celular a las 9 de la noche, ya no puede tener más contacto con su celular y la mamá y el papá dicen, es que no hay ninguna posibilidad de dárselo porque nos dimos cuenta que se quedaba hasta las 11:30, 12, metida en redes sociales, dejó de estudiar, dejaba de dormir, pero ella está enojadísima con esto. Acá tengo esta imagen, bueno, y aprovecho de contarle, bueno, yo trabajo mucho con jóvenes, hago psicoterapia en temas diversos relacionados con la juventud, temas de identidad, de quién soy, motivación, autoestima, y también me he especializado en el tema de orientación vocacional y me empezó a pasar que hacía charlas para papás de cómo ayudar a sus hijos en el fondo a descubrir su propósito y su vocación. Terminaba la charla y me hacían preguntas afuera, oye, es que mi hijo
mira, voy en el auto, lo llevo de un lugar a otro y parezco chofer porque está todo el día metido en el celular. Y yo decía como, ¿qué relación tiene lo que acabo de hablar con esto que ella me está contando? Pero parece que está siendo un dolor importante y también con la falta de motivación con las cosas normales. Entonces dice, bueno, ya, sí, agoté todos los recursos, ya le he dicho de mil maneras, además mi marido me dice que no me preocupe tanto, que se le va a pasar solo, no sabemos qué hacer. Bueno, acá la imagen del medio, digamos una mamá joven, tensionada en el desafío de trabajar, de mantener la casa bien, de criar también, y si sabéis que necesito descansar, entonces lo dejo en las pantallas, o necesito avanzar con las cosas de la casa, o necesito trabajar, y ahí uso las pantallas, si no, en verdad sería imposible. Y acá, por suerte, encontré el pantallazo, pero me pasó a mí que como en una semana me llegaron 2 o 3 solicitudes de amistad a mi Instagram de una persona como la que sale acá, modelo, ¿cierto? Y bueno, vemos que es una cuenta muy rara, tiene 3 fotos, pocos seguidores y con contenido, a mi parecer, evidentemente sexual, ¿cierto? Solicitando una amistad a mí, que yo no sigo ese tipo de contenido, esto no tiene nada que ver conmigo y lo reporté, como se deben reportar cientos de cosas cada día. Entonces, para partir hablando de esto, ¿cuál es mi primera constatación? Que claramente en los últimos años el tema de la tecnología y las redes sociales realmente se ha convertido en tema, ¿cierto? Con distintas manifestaciones, grados, niveles de conflicto que genera, pero está en boca de todos, se está investigando, se está hablando a nivel de políticas públicas, a nivel de crianza, o sea, ya dejó de ser algo como irrelevante para pasar a estar en la palestra. Y acá les quiero mostrar algunas imágenes para llegar a mi segunda constatación, pero para que veamos, estos son algunos pantallazos de Netflix, de la manera en cómo se organiza lo que uno puede ver. Aquí saltamos a YouTube. Quiero que miren simplemente desde la guata, lo estético, ¿cierto? Y también cosas que nosotros sabemos de acá. Han visto que termina un capítulo y empieza el siguiente. O también me pasaba de repente con mis hijos, estaban en YouTube, llevaban 2 minutos viendo algo, ay mamá, quiero ese, porque claro, te ponen un listado al lado de todo lo demás que tú no estás viendo en el minuto, pero que podrías estar viendo, ¿cierto? Y para qué decir algo que no puede retratar acá, pero cómo la publicidad irrumpe y en general, aunque estés viendo programas infantiles, es de contenidos que no tienen nada que ver con la infancia, ¿cierto? O sea, te puede salir desde Jumbo, Falabella, tarjetas bancarias en la mitad de Coco Melon. Aquí nos vamos a TikTok. Cada una de estas plataformas o redes sociales tiene su característica. Yo creo que la de TikTok es un poco la estupidez, claramente. Pero también de repente uno dice como, ¿cómo es que terminé después de 45 minutos viendo una parodia de cómo alguien se depila la ceja, ¿cierto? O sea, irrelevancia. Pero me vi ahí, me vi atrapado, no sé cómo llegué, ¿cierto? Está este tema de los desafíos, de las cosas que se imitan, eso es bien propio de esta red social. Este es un mundo un poquitito más desconocido, también suele ser un mundo preferentemente más masculino, pero para los que no lo conocen, hay una aplicación que se llama Discord, que es el icono de acá, es una aplicación para el celular, seguramente también puede estar en el computador, donde tú puedes estar en distintas salas virtuales conversando con tus amigos, reales o virtuales, por ejemplo, mientras juegas en línea. Y también está Twitch, que es una plataforma de streaming donde personas van como compartiendo contenido en tiempo real. Entonces yo puedo compartir mi pantalla y que otros me vean jugar. De repente puedo decir, oye, quiero mostrarles este video. Entonces la gente va comentando. Bueno, y ahí la infaltable silla gamer, ¿cierto? Una comodidad extraordinaria para que ojalá nada te saque de ese estado en el que estás metido. Acá simplemente volvemos al tema estético, juegos, Minecraft, Super Smash Bros., que yo jugué cuando era adolescente, así con los controles, teníamos solo 2 controles, entonces teníamos que pelearnos los controles, pero ¿y quién apretaba más rápido el botón? Y ahora obviamente tiene muchos más personajes, si antes podías elegir entre 8, ahora puedes elegir entre 64 personajes y está en distintas plataformas. Y acá estos son los más típicos, aquellos que me han mencionado mis pacientes, pero tenemos League of Legends, el de acá abajo. Fijémonos en esta mujer, ¿cierto? Con un contenido bastante erótico y juegos también, evidentemente, con temáticas violentas, agresivas. Pero esto no hay ni siquiera que buscar mucho, o sea, esto es evidente, ¿ya?
Después tenemos Instagram, em, una plataforma un poquito más visual, un poquito más cuidado en sus inicios, uno subía una foto bonita, le ponía filtro. Y esta mujer de acá, supe esta semana por alumnos de un ramo, es una influencer chilena, se llama Ropero Paula, tiene como 400.000 seguidores y es de temas de moda, qué sé yo. Entonces, mi segunda constatación es que el tema es demasiado amplio y no pretendo en esta exposición referirme a uno u otro dispositivo, si el Kindle, el iPad, la tele, la televisión inteligente, el computador, el celular, ni tampoco quedarme en una plataforma u otra y tampoco haré distinciones entre uso educativo y recreacional, actitud pasiva versus interactiva, que hay muchas personas muy expertas en eso que están investigando de manera constante a ver si podemos hacer esas distinciones, pero esto también avanza muy rápido. Entonces, hay algunas plataformas que ni siquiera mencioné acá, Reddit, por ejemplo, y hay otras también que van quedando atrás, ni siquiera mencioné Facebook, porque hoy día los jóvenes no lo usan demasiado. Pero creo que apunto un poquitito más a tratar de llegar a la esencia y sobre todo a poder transmitirles algo que les pueda servir en su trabajo con familias. Bien, entonces uno a veces escucha frases como estas, ¿ah? Como, es que los niños no son como los de antes, podría decir alguien, quizás una persona mayor, ahora no se motivan con nada y de repente uno dice, hasta uno como profesor universitario, es que ya es imposible motivarlo, o profesores de colegio. Yo alguna vez sentí como profesora universitaria que estaba como frente al monstruo del Festival de Viña, que tenía que llegar como con un repertorio cada vez más grande de juegos, actividades sorpresa, trabajos en grupo y como que nada lograba motivarlo. Alguien tiene una pregunta, nadie. Alguien quiere participar, nadie. ¿Qué pasa, cierto? Entonces, bueno, nos preguntamos si las cosas han cambiado. Evidentemente hay cosas que han cambiado, hay cambios frenéticos y vertiginosos en la tecnología, en la manera de comunicarnos, también en temas sociales y culturales, pero hay algo que en verdad no ha cambiado y que es la naturaleza humana. ¿Ah? Y por eso yo creo que más allá de toda esta casuística y también estas distintas plataformas y ejemplos que les di, hay algunas preguntas esenciales cuando se trata de la crianza. Es decir, bueno, ¿cómo es la naturaleza humana? ¿Cuál es la naturaleza de un niño también? ¿Cómo aprende? ¿Cuál es su motor? ¿Cómo se motivan? ¿Qué necesitan? Y probablemente esto no ha cambiado nada. ¿Ah? Bien, acá en esta parte espero que no sea aburrido, pero hay gente que ha dicho las cosas tan bien y tanto mejor que yo que traje algunas citas, ¿ya? Jordán Abud es un psicólogo y doctor en psicología argentino y en su libro Psicología de la Niñez él dice, bueno, lo primero que nada es que ojalá la psicología nos encaminara a conocer realmente el alma del niño, ¿cierto? Hoy día estamos a veces ante una psicología fragmentada, una psicología mecanicista, una psicología de repente obsesionada en descubrir mecanismos o neurotransmisores, etcétera, pero en realidad ojalá nos pudiera llevar a captar lo esencial, ese secreto íntimo del alma infantil. Dice Abud, la niñez es tarea y promesa, tarea de modelar un hombre bueno y por tanto promesa de plenitud. Es preciso entender la niñez como alguien en el cual está casi todo por hacerse y que requiere de quienes lo ayuden, en primer lugar de la familia. Voy a tomarme mucho de una educadora que se llama Catherine Lecuyer. Bueno, tengo su libro aquí a mano para mostrarlo, pero ella es creo que es canadiense, pero vive en España, que tiene dos libros, uno que se llama Educar en el asombro y otro que se llama Educar en la realidad. Y la verdad son preciosos. Después les voy a dejar algunas recomendaciones al final. Pero aquí la palabra que quiero traer, porque obviamente no puedo hacer una conferencia sobre la naturaleza humana, pero sí darnos cuenta y reconocer que los niños tienen un sentido del asombro realmente admirable y sorprendente, sobre todo ante las cosas pequeñas. O sea, es cosa de pensar cómo un niño, como una guagua se mira sus propias manos, ¿cierto? O cómo pueden quedarse jugando con el pelo, o no sé, tengo un video de mi tercer hijo como feliz con el plástico que envuelve el confort, ¿cierto? Yo estaba repartiendo confortes por la casa y jugaba y hacía ruido con eso. O no sé, yo realmente siento que cuando uno lleva a los niños a la playa es como soltar a unos perros Golden Retriever, o sea,
están felices con las conchitas, con los ruidos, con los colores. Es como casi la sensación de que no necesitaran nada. ¿Ah? No necesita, de hecho, un niño como ningún motor externo, por ejemplo, para la exploración. Por eso tenemos tantos problemas con los enchufes, con el agua, con el barro, con todas las cosas. O sea, tienen que estar los productos de aseo o de limpieza cerrados, porque si no ellos van a ir. Se llevan cosas a la boca, por ejemplo. ¿Ah? Y eso claramente viene como impulsado desde adentro, no desde fuera. Es una tendencia espontánea, esa receptividad que se observa en el niño. Acoge en su alma la maravillosa novedad de la vida cotidiana. Tiene una mirada fresca por las cosas, especialmente de las más cotidianas, nimias y habituales. ¿Ah? El niño se asombra porque es un recién llegado y capta de las cosas su poder misterioso. Acá mientras leía esto decía, chuda, ¿qué pasa en los adultos? ¿Se pierde la capacidad de asombro? A veces la perdemos, pero a veces también la recuperamos, ¿cierto? Y de hecho es seguramente con las cosas María José. eh, más sencillas, el nacimiento de un hijo, o ver cómo dos hermanos juegan entre ellos, o ver Impresionante, weón. descubrir algo que uno antes no conocía. ¿Qué es lo que propone Lecuyer en Educar en el Asombro? Que tenemos que acompañar al niño proporcionándole un entorno favorable para el descubrimiento. Y me preguntaba yo, y creo que también lo pueden trabajar en los grupos, de ¿qué nos dificulta para proporcionar estos entornos? Bueno, tantas cosas, ¿cierto? El apuro, estamos siempre apurados, ya niños, vamos, apúrense, vamos a llegar tarde, ¿cierto? Tenemos que llegar a este otro lado. La suciedad, o sea, uno de repente dice, no, es que no puedo más, voy a tener que pedirle a Jabón Popeye que me auspicie el orden. De repente uno llega y están todos los juguetes botados, y eso también interfiere quizás con lo que uno quiere. Bueno, yo creo que hay bastantes cosas hoy día, la vida más urbana, que a veces nos dificulta proporcionar estos entornos. También, bueno, los horarios bastante largos de la educación formal, que a veces necesitamos complementar con talleres extraprogramáticos para nosotros poder trabajar, ¿cierto? Estoy poniendo simplemente sobre la mesa cosas que son súper cotidianas y que nos pasan a todos. El asombro es el deseo por el conocimiento, dice Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué explica Catherine Lecuyer? Que cuando nosotros presentamos estímulos externos que son muy grandes, muy intensos, muy coloridos, muy ruidosos, ¿cierto? Muy elaborados y artificiales, esos estímulos externos suplantan el asombro, se anula la capacidad de motivarse por sí mismo, el deseo natural que ha bloqueado y se empieza a producir una adicción a la sobreestimulación. Y ahí lo que es interesante, este es el último de la cadena, ¿ya? Aquello que antes era otro, presentándome esos estímulos externos, ahora soy yo quien los busca y los demanda. Ponme algo, ¿cierto? Quiero esto. Empieza a producirse este círculo vicioso. El asombro pareciera que no es ante cualquier cosa, ¿cierto? El asombro es lo que suscita el interés ante contenidos bellos, de calidad y que amplíen los horizontes de la razón. De aquí los invito a preguntarse y también a tomar una postura crítica, ¿cierto? Como, ¿cómo podríamos calificar quizás los contenidos que se muestran en la televisión, en los canales de streaming y en las redes sociales? O sea, yo creo que también tengamos una opinión respecto de eso. Uno, quizás uno como adulto y como alguien que llegó mucho más tarde a este tema de la tecnología, yo por ejemplo me acuerdo perfecto, Facebook partió en mi primer año de universidad. Quizás tenemos una mirada distinta, no, nos podemos reír de algunas cosas o algunas cosas las encontramos absolutamente productivas, o sea, nos ayudan a nuestra productividad, las encontramos útiles, pero creo que eso igual no quita que podamos tener una opinión al respecto. Acá quiero, esto quizás alguno de los expositores anteriores ha mostrado algo de este tipo, quizás no, pero creo que es útil si queremos realmente poder conocer más la naturaleza humana, si queremos poder adentrarnos e incluso también poder a veces desarrollar un lenguaje común entre familias o en un matrimonio, es muy útil también conocer, bueno, qué es el hombre, ¿cierto? Y acá este esquema de las facultades proviene de la antropología aristotélica atomista.
Y voy a decirlo muy brevemente, esto podría ser un semestre completo, pero quiero tomarme de esto para llegar a algunos puntos. Primero que nada está el nivel de la vida vegetativa, donde Santo Tomás de Aquino dice están la potencia nutritiva y la generativa o que es la sexualidad. Tiene que ver con el comer, con el beber, con la procreación, no vamos a llamarlo reproducción, y aunque podrían pensarse que es el nivel inferior en el ser humano, siempre está traspasado, obviamente, de la vida personal y de lo propiamente humano, ¿ya? Aquí hay un tema, dice Santo Tomás de Aquino también, el placer venéreo, el placer que proporciona la sexualidad es el más, como es el más poderoso, es el más fuerte y vehemente de todos los placeres. Luego nos interesa mucho para el tema de la tecnología y las redes sociales las facultades sensibles. Tenemos por un lado el apetito sensible y luego el conocimiento sensible. Nos vamos a detener un poquito acá. Nosotros conocemos el mundo a través de los sentidos y de hecho explica Santo Tomás de Aquino que todo el conocimiento intelectual parte primero en los sentidos. Y acá tenemos los sentidos internos que están ordenados desde el más inmaterial, que es la visión, hasta el más material y ligado a la materia, que es el tacto. Luego están los sentidos internos, muy importante la memoria, que tiene que ver con el pasado, la imaginación, que es la capacidad de componer y recomponer imágenes, que obviamente han sido también incorporadas por la experiencia. La cogitativa, que es una cosa súper desconocida, pero que es fundamental, que es el juicio sensible. Nosotros, por ejemplo, cuando llegamos a la casa, no sé, y vemos que está todo desordenado, incluso antes de razonar, como, oh, se nos puede como apretar la guata y decir, oh, qué rabia esto, ¿cierto? Ahí hubo un juicio intuitivo, casi automático e involuntario en términos de si algo es conveniente o no, bueno o no para mí aquí y ahora. Incluso cuando, no sé, un adolescente llega a una fiesta y de repente hace como un escaneo y dice como, oh, esta persona me encantó, ¿cierto? Hubo un juicio. Puede haber miles de ejemplos, pero es importante porque no es un juicio racional, es un juicio sensible. Y dejémoslo ahí un poquito en el tintero porque después me voy a tomar de eso. La realidad externa no solamente la conocemos, sino que también la podemos apetecer. Santo Tomás de Aquino divide el mundo afectivo en dos dimensiones. No me voy a poder detener demasiado en esto. Creo que un gran aporte de Santo Tomás de Aquino es que define 11 pasiones. Hoy día de repente hay algunos que dicen que son 100, otros dicen que son 7. La película Intensamente primero proponía 5 y después cuando la protagonista es adolescente se suman 4 más. No, aquí hay un repertorio definido. Cada una de las pasiones tiene también especies. Y además es muy interesante porque hay un dinamismo y un movimiento entre ellos, ¿ya? Por supuesto que para el tema de la tecnología y las redes sociales nos importa de sobremanera el deseo, ¿ah? El deseo y la alegría de conseguir aquello que se deseaba. Esto es una parte muy importante de la vida, tiene que ver con las experiencias, con los traumas también, con aquello que me proporciona alegría, con el autoestima, todo eso está en las facultades sensibles. Y las facultades racionales, que es lo propiamente humano, donde está la voluntad, el libre albedrío, mis ideales personales y el entendimiento o razón, ¿cierto? El entendimiento cuyo objeto es la verdad y la voluntad cuyo objeto es el bien. Algunos puntos que quiero destacar y que creo que son importantes y por qué es tan importante conocer la naturaleza humana. Cuidado con lo que entra por los sentidos externos. Va quedando almacenado en la memoria y en la imaginación. Yo a muchos pacientes hoy día les he dicho, por ejemplo, hoy están con angustia de muerte, llenos de pesadillas. ¿Qué tipo de series te gusta ver? Se han visto todo lo de zombies, todo, 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 todo. O sea, para de ver cosas de zombies al tiro y lo peor de todo es que ya lo vio, ¿cierto? Por eso uno dice de repente, la curiosidad mató al gato, porque también, por ejemplo, con el tema droga el probar, el experimentar o experimentar en el plano sexual, pero quedarte con recuerdos, quedarte con imágenes que van poblando tu imaginación. Lo mismo con la pornografía, ¿cierto? Y bueno, sin quizás no llevarlo a ese plano, pero todo lo que vemos, todo el tipo de monitos, los colores, los estímulos, hay algunas investigaciones que muestran que hoy día las películas infantiles, en comparación a las películas infantiles de, no sé, de mi época, pasan como el 8 veces más acciones por unidad de tiempo que lo que ocurría antes, ¿ya?
Esto tiene que ver obviamente con lo bello también. La cogitativa realiza un juicio valorativo. ¿Esto es bueno o malo? ¿Conveniente o inconveniente para mí aquí y ahora? Y ahí es súper interesante, porque claro, de repente tenemos jóvenes o niños incluso súper pegados y atrapados en la tecnología y uno le puede decir, oye, es que esto es malo para ti, pero es que da lo mismo, para él es bueno, ¿cierto? Porque lo experimenta como algo rico, como algo entretenido y finalmente aquí es demasiado importante entender que no hay como, el ser humano no está como instintivamente ordenado, por ejemplo, hacia el bien, la belleza y la bondad. Es ahí donde entra la labor educativa. Entonces, perfectamente, un niño se puede desordenar, ¿ah? Y dejar de juzgar como malo algo que en verdad siempre se le ha presentado como bueno, familiar, entretenido, rico, conveniente, ¿cierto? No viene preformado, el gusto se forma o se puede deformar. Cuarto punto a destacar, la experiencia virtual se siente real, aunque en verdad no lo sea, ¿cierto? Y sobre todo un poco con esto que ocurre, como esta inmersión, esta visión de túnel. Yo recuerdo como en quinto básico que mal ahora que lo veo, pero tuve un pijama party y vimos la película Pesadilla 4 de Freddy Krueger, estas películas de terror. Tuve pesadillas como 2 años. Totalmente paranoica, me quedaba dormida pensando que me iba a pasar algo. Yo digo, como por ver esa película. Em, entonces, claro, experiencia virtual o incluso experiencia a través de una película. Se siente como real, uno realmente se asusta, ¿cierto? Y bueno, algo que creo que también uno podría decir, así en términos bien generales, es que las experiencias reales, el estar en una playa, en un lago, afuera, jugando, en la cama saltarina, en el inflable, lo que sea, en un asado, involucra mucho más sentidos, ¿cierto? De la lista de los 5 sentidos externos, la visión, la audición, el gusto, el olfato y el tacto, aquello que es proporcionado por la tecnología principalmente apunta a los primeros dos, ¿cierto? A la visión y a la audición, mientras que la experiencia real es más abarcativa. Creo que voy bien de ti. No podemos conducir a nuestros hijos y nuestra vida familiar sin saber hacia dónde. Y aquí nuevamente traigo a Jordana Booth con el concepto de madurez. El ser y el obrar se entienden a la luz de la causa final. Tenemos que saber cuál es el fin, hacia dónde vamos para poder entender todo lo anterior. Madurar es ir logrando una correcta ordenación y unificación de lo inferior, la imaginación, afectos, percepciones, de parte de las potencias superiores, es decir, la inteligencia y la voluntad. De alguna manera él dice vivir en la realidad de esa totalidad de la realidad, ¿cierto? Que no solamente es la realidad concreta y física, sino también la realidad de ser creado por Dios. Y dice, respetar la infancia es educarla en virtudes. Acá de alguna manera y de forma muy, muy breve, lo que quiero plantear es que la infancia requiere un cierto orden, requiere una acción formativa, requiere una educación, o sea, requiere una acción educativa, porque si no, por su cuenta, no necesariamente va a tender hacia el bien. Por eso uno puede decir, oh, este es un caprichoso, es un malcriado, es un egoísta, es soberbio, ¿cierto? Y yo creo que en ese sentido el uso de las redes sociales o de la tecnología, por supuesto que tenemos que ponerlo bajo esa luz. Y acá creo que esto daría pero para un curso entero, pero ¿cuál es la principal virtud que se educa en la primera infancia? No sé si alguien sabe, pero es la templanza, que tiene que ver con el ordenamiento de los deseos. Por eso es tan importante el tema del deseo, ¿cierto? Porque evidentemente hay algo de las pantallas que siempre nos va a desafiar, como les ponía el caso de Nicolás, como de siempre querer más, de un poco más, quiero hasta más tarde. Me dicen que no puedo llevar el celular al colegio, que no lo puedo sacar, pero lo saco igual porque estaba tentado. Y en la infancia, la virtud de la templanza tiene que ver con obedecer, con ordenar, en comer con modales adecuados, en no decir garabatos, en desarrollar el pudor, o sea, puras cosas que siempre contravienen como quizás ese deseo natural y espontáneo del niño. Incluso no quieren bañarse, los llevo a bañarse, pues no quieren salirse de la tina, no quieren ponerse pijama, no quieren ordenar, no quieren comer o quieren comer demasiado. O sea, uno le lleva un cumpleaños y uno se angustia porque se comieron todos los chubis, ¿cierto? Bueno, esto tiene que ver con la templanza y la templanza que es
primera en el orden del desarrollo, en la virtud en adquirirse, también es el pie para que luego se vaya desarrollando la fortaleza, la justicia y la prudencia. Em, Pasa mucho que cuando esto se desordena en la primera infancia, y por qué en el fondo yo creo que también a mí me empezó a pasar esto en la consulta con los pacientes, es porque tienen problemas muchas veces con el consumo de alcohol, porque tienen problemas con el uso de los celulares, tienen problemas con la pornografía, en el fondo una serie de problemas que tienen que ver con la no ordenación y la no moderación de los deseos. Entonces, si esto empieza como algo que parece como un poquito más inocuo, ¿cierto? En la infancia con el tema de las pantallas, pero después tenemos lo que todos hemos visto hoy día. Ok, vamos a entrar un poquito en materia. Entonces, ¿qué pasa con las pantallas? Ya hemos hablado de, de forma muy somera y resumida de lo importante que es conocer la naturaleza humana, del tema del asombro como una tendencia natural, ¿cierto? El niño no necesita ser impulsado desde afuera, sino que de él brota naturalmente el asombro, la curiosidad, las ganas de descubrir. ¿Cuándo se nos escapó de las manos esto? Yo, de hecho, hoy día, pensando en esta charla, empecé a preguntarme también a mí misma cuándo esto se escapó de las manos. Y me remonté hace unos 12 años, y lo sé porque en ese minuto la hermana chica de una amiga mía tenía 12 años, hoy día tiene 24. Y fue cuando empezó había una plataforma que no se acuerdo, no, creo que se llama Blogspot. Entonces empezaron a poner fotos de dos compañeras de curso. Elige A o B, ¿quién es mejor? Entonces todo el mundo abajo como, ah, mil veces ella, mucho más mina, B, y ya como que a nosotros nos parecía que era como bien aberrante esto, ¿cierto? Como estar como haciendo esta comparación odiosa entre dos compañeras que era como súper hiriente para la que era como la menos preferida, ¿cierto? O sea, tengo ese recuerdo, me remonto más o menos al año 2010, 2012, cuando empezó a pasar algo muy rápido, ¿ya? Bueno, en este libro, que lo recomiendo, que se llama La generación ansiosa, de Jonathan Haidt, The Anxious Generation, que ya está en Chile, pero también está en formato Kindle, de los libros más vendidos en Amazon, totalmente bestseller. El subtítulo es El recableado o rewiring en inglés de la infancia y la epidemia de salud mental. ¿Qué va explicando el autor? Bueno, primero que nada, la observación de que ciertas compañías tecnológicas empiezan a crear una serie de productos que cambian la vida, haciéndola más fácil, entretenida y más productiva. Pero pareciera que la tecnología no solo cambió la vida de los adultos, sino que rápidamente también empezó a cambiar la vida de los niños. Y ahí uno podría decir, bueno, sí, hace rato ya, hace muchos años que estamos presenciando la irrupción de cambios tecnológicos. ¿Quién podría discutir que es bueno que hayan máquinas en las fábricas o que la radio, que la televisión ha sido súper bueno? O sea, yo me imagino la emoción que puede haber sido prender la radio y saber que fue el fin de la guerra, ¿ah? Sin embargo, dice el autor, estos nuevos productos son portátiles, personalizados y más atrapantes e inmersivos que antes. Yo me acuerdo que, bueno, había televisión en mi casa y llegaba esta revista de Metrópolis Intercom donde uno trataba como de buscar el horario donde daban algo que a ti te gustaba y a veces nunca uno daba con el horario, ¿cierto? La música que uno la escuchaba a través de la radio y que la grababas con un cassette, era como, ay, por favor, quiero atrapar esa canción que es mía, ¿cierto? Bueno, y empezamos a ver muy rápidamente como ya después empezó Napster, uno podía descargar la música, entonces era tuya, no tenías que comprar el disco completo. Y así sucesivamente, o sea, desde cámaras donde uno tenía que ir a revelar el rollo, entonces uno era como más cuidadoso, hasta poder tener, como yo, 5.000 fotos en el rollo del celular, ¿cierto? O sea, muchas cosas han cambiado desde el celular, que era una roca, que era medio difícil escribir, había que apretar 3 veces la tecla para llegar a la C. La víbora era el máximo juego, era altamente frustrante porque llegaba a un punto en que era demasiado rápido y uno perdía a lo que hemos visto hoy día. O sea, pareciera que hay un salto cualitativo que él califica con estas palabras. Cita, a través del diseño de una oleada de contenido adictivo que entraba por los ojos y los oídos de los niños,
desplazando el juego físico y la socialización cara a cara, estas compañías han recableado la infancia y cambiado el desarrollo humano a una escala inimaginable. Ojo que este autor es un psicólogo social que ha hablado de otras cosas, de moralidad, de psicología política, es profesor de psicología social, o sea, él no viene de este mundo, ¿ya? Pero hubo una observación que para él fue demasiado evidente de que de alguna manera el año 2010 fue el momento en que fue la irrupción del smartphone y del teléfono, o sea, y del internet en tu bolsillo, ¿ya? Y además, creo que lo puse en una lámina más adelante, pero ya no lo digo después, en algún minuto describe con curvas cómo fue la velocidad como de apropiación o de adquisición de determinadas tecnologías, como por ejemplo cuando llegó la radio, cuando llegó la televisión a color, cuando llegó el computador, cuando llegó Internet, fueron curvas mucho más planas. En cambio acá, cuando llegó el smartphone y el Internet portátil, la curva ya casi no es una curva, o sea, aparece una línea vertical en que muy rápidamente fue la adopción de esa tecnología. Bueno, no hubo ninguna investigación de si esto era beneficioso o no, porque uno de repente se pregunta, bueno, si yo como adulto también tengo acceso a todas estas tecnologías, redes sociales. Claro, el tema es que la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que tiene que ver con el pensamiento reflexivo, con la postergación de la gratificación, el poder pensar a largo plazo, poder resistir las tentaciones, madura hacia los 20 años. ¿Y qué tenemos antes entonces? Preadolescentes que están en una etapa particularmente vulnerable a ser influenciables por la presión social y las modas, se sienten en general muy inseguros e incómodos consigo mismos y son atraídos casi irresistiblemente por aquello que ofrece aprobación social. Uno de repente como papá, mamá le dice, ay, bueno, ¿y qué te importa que no te hayan invitado a ese cumpleaños? Bueno, les importa mucho, ¿cierto? ¿Qué ha empezado a pasar también? Que uno lo ve en las conversaciones del día a día con los pacientes, que la vida familiar empieza a estar bien tomada por este tema, con desacuerdos, con límites, prohibiciones, controles parentales, y que muchos padres, lo dice el autor, sienten que esto es como una ola gigantesca, como un tsunami, que es como imposible de sortear, y que además la gente se siente como muy atrapada y perdida. Y el autor dice en su libro, o sea, gente que comenta, pucha, que fome, que esté como tan pegado, porque se está perdiendo como cosas valiosas y experiencias como más ricas, hasta como perdí a mi hijo. ¿Ah? Acá hay una idea que creo que es muy útil porque va en la línea de ayudar a desarrollar criterio, que él hace una distinción entre lo que es una infancia basada en el juego y una infancia, que es lo que él dice que ahora impera, basada en el teléfono. ¿Ah? Y me gusta mucho porque creo que de una buena manera logra establecer como ciertos matices y criterios. Primero que nada, la infancia basada en el juego era una infancia preferentemente como corpórea, o sea, las vivencias era yo con mi cuerpo jugando, ¿cierto? Tirándome por un refalín. Ya. Mientras que la experiencia de este mundo más virtual es una experiencia como descorporizada, como que prescinde del cuerpo, ¿cierto? De hecho, hasta de repente uno ya puede no tener una foto, puede tener un avatar, como le llaman, que es una cosa ficticia, y en el fondo estoy sentado, bastante sedentarismo, haciendo miles de cosas y conectándome con miles de personas. En esta primera infancia, como dice él, la interacción suele ser de uno a uno o uno o varios, pero varios que se pueden contar. Infancia basada en el teléfono es de uno a miles, o sea, uno es alguien que puede transmitir para los demás. Y eso es bien increíble hoy día, o sea, hoy día uno le pregunta a un adolescente cualquiera de 18 años cuántos seguidores tiene en Instagram y fácilmente tienen 1000, o sea, no es difícil tener 1000. ¿Ah? Es como, porque claro, uno antes, tú hacías una amistad cara a cara y como que agregabas a alguien a Facebook, pero como ratificando esa amistad existente, el que conocía en misión, ella. Ahora ellos se agregan antes de conocerse, entonces tú me puedes como interesar o yo te estoy mirando, te estoy comentando, pero no te conozco en persona, o sea, había un cambio gigante ahí. Esto es sincrónico, ocurre en tiempo real, mientras que esto es asincrónico, es cosa de ver los pacientes. No, es que me invitó al cumpleaños y me escribió, pero no le contesté en 2 días. Uno puede dejar a la gente en visto, o sea, esa cosa del tiempo real, de tener que mirar a la persona a la cara y que se me ocurra la mejor excusa de por qué no puedo ir a su cumpleaños el viernes, ya no está, ¿cierto? Se puede quedar ahí por siempre, contestar 5 días después.
dejar las cosas en pausa. Y un punto muy importante es que en el play-based childhood, como dice el autor, esta infancia basada en el juego, en general los vínculos son más profundos, las barreras de salida de una relación o de un grupo son más altas y hay más motivación para mantener la relación a pesar de un eventual conflicto. Mientras que lo que estamos viendo hoy día son vínculos más superficiales, donde las barreras de salida son muy bajas. O sea, y esto uno lo ve todo el tiempo. Se bloquean, he escuchado hoy día que se sacan del grupo para organizar un carrete, después vuelven a meter a esa persona al grupo. Está este fenómeno de la cancelación. Uno mismo se puede salir de un grupo si algo pasó que no te gustó. Las relaciones son más desechables y es algo totalmente cotidiano en la consulta de gente muy dolida porque de repente tres amigas le dejaron de hablar, no tiene idea por qué, no tiene idea qué hizo, ¿ya? Y eso es, imagínense lo persecutorio, ¿cierto? Quedarse pensando si yo hice algo mal. Hasta los pequeños errores pueden traer costos enormes en un mundo viral donde el contenido puede sobrevivir para siempre y todo el mundo puede verlo, ¿cierto? Esto cuántas veces ha pasado y de hecho un colegio privado de Santiago ha tenido algo muy escandaloso con la creación de imágenes a través de la inteligencia artificial de compañeras de curso desnudas, ¿cierto? O también el compartir una foto que tú se la mandaste a alguien, pero no sabías que iba a ser esa persona. Y si esa persona se lo mandó a alguien, tú ya pierdes totalmente el control de qué puede haber hecho esa persona con esa foto. ¿Ah? Eso es algo que también genera una cosa muy, muy paranoide, un error, un comentario que sonó distinto a lo que yo quería, un audio que se me fue al grupo equivocado, o sea, terrible. Continúa el diagnóstico. Aquí no me voy a poder detener demasiado en esto, pero él, a través de muchos gráficos y mucha evidencia, muestra cómo ha habido una prevalencia en los cuadros ansiosos y depresivos en los adolescentes y la curva donde aumenta exponencialmente el año 2010. O sea, es una cosa que él decía, no, no puedo creer esto que voy encontrando. Em, Dice que esto también estuvo precedido, sobre todo en la cultura estadounidense, por una tendencia a la sobreprotección en el mundo real, pero que ha ido de la mano con una falta de protección en el mundo digital. En el mundo real estamos preocupados de con quién andan, para dónde van, no sé, que no tengan accidentes, que no pueden salir a andar en bicicleta solo. Sí, el mundo hoy día, uno dice, está terrible, hay más delincuencia, imagínense las contingencias que hemos tenido últimamente, em, pero también pareciera que eso también ha restado autonomía, ha restado confianza de los niños y los adolescentes en sí mismos. O sea, parece, antes la gente, un niño de 7 años podía ir a la casa del vecino o podía ir a comprar pan a la esquina, ¿cierto? Hoy día como que hay mucho miedo de que les pase algo, esto al menos algo que él describe. Em, y bien interesante esto, él dice, las más afectadas son las mujeres. En los hombres, sobre todo la inversión en el mundo de los juegos en línea, el acceso a pornografía y pornografía violenta en la mano, en todos los grupos, todo el tiempo, sin ninguna barrera, ha ido formando como un hombre débil, con dificultad para madurar, con dificultad para lanzarse a la vida y no dispuestos a afrontar las incomodidades y riesgos de la vida real. Pero para las mujeres que tienden a internalizar los problemas, a internalizar la angustia, ha tenido efectos mucho mayores en la autoestima y la ansiedad, porque de alguna manera las cualidades esenciales de lo femenino son mucho más fácilmente como explotadas y pervertidas de alguna manera por las redes sociales. Las traiciones, la exclusión, el pelambre, el estar mirándose, ¿cierto? Como en estándares inalcanzables de belleza. Y una vez hice un ejercicio con una paciente que era una chica muy bonita, delgada, atlética, estaba siempre inconforme con su cuerpo, haciendo dieta y le dije, muéstrame una cuenta de Instagram de alguna mujer que a ti te encante, que a ti te gustaría ser así. Ni les cuento, era una mujer quemada, bronceada con el sol, estupenda, sin ningún rollo, arriba de un yate, ¿cierto? Con el pelo maravilloso. Y son imágenes que ella podía estar consumiendo todo el día. 4 grandes efectos de este uso de la tecnología: deprivación del sueño, deterioro de la calidad de las relaciones sociales, fragmentación de la atención. O sea, no sé si a ustedes les pasa, hasta yo lo vivo. Hay un antes y un después de la pandemia para mí. O sea,
me cuesta mucho a mí sostener la atención. Imagínense hoy día nuestros adolescentes y, por supuesto, la adicción por la misma manera en que están diseñadas en general todas estas tecnologías. Aquí quizás podemos dejar fuera las plataformas interactivas con fines educativos, perfecto, pero claramente nos damos cuenta de que los creadores de las redes sociales, de las aplicaciones, no tienen los mejores intereses de nuestros hijos. O sea, como dice en una película que les voy a dejar el nombre después, cuando uno consume gratuitamente Instagram, dice, bueno, si tú no estás pagando por el producto, tú eres el producto. O sea, nos vemos asediados de publicidad, de que nos venden cosas, o sea, es que es demasiado evidente, ¿cierto? Em, y acá algo que creo que también puede ser de interés para ustedes es lo que el autor dice, una degradación de la espiritualidad y un marcado egocentrismo. ¿Cómo me veo yo? Mi perfil, qué me comentaron, cuántos me gusta tengo, cómo me está yendo en el juego, mi lista, mis favoritos, y en el fondo el llenarnos de tanto ruido, llenar la conciencia, incluso nos pasa a nosotros de notificaciones, de trivialidades que nos sacan todo el rato del presente, nos está dificultando mucho estar a solas con nosotros mismos. O sea, hagan el ejercicio. 10 minutos de tratar de no estar en nada y no mirar el celular y echarse arriba de la cama. Uno al minuto tipo 8 empieza a desesperarse. Y eso con mucho deterioro también para la vida religiosa. Por eso esa anécdota de la misa, ¿cierto? Les cuesta cada vez más elevarse, salir de sí mismo, tener una mirada más amplia del mundo, de sus problemas. Y acá algo muy importante también que les quiero transmitir, que creo que es una idea clave del autor, es que los problemas colectivos no se solucionan con acciones individuales, sino que se solucionan con acciones colectivas. Porque si no, ese papá o esa mamá que están preocupados, que quieren en el fondo poder postergar un poquito la entrega del celular, claro, el hijo, mamá, es que voy a quedar fuera, voy a quedar aislado, tú eres la única. O sea, él dice, esto no puede ser solamente tú tratando de hacer algo a nivel individual. Tienen que ser acciones colectivas. Y ahí, bueno, él propone algunos criterios: no al celular antes de enseñanza media, no redes sociales antes de los 16 años. O sea, dice como, por favor, por favor, por favor, posterguen al máximo el que tengan redes sociales, porque ya de ahí en adelante la comparación social, estar mirando, estar perdiendo el tiempo, la cantidad de cosas que vamos a ver después a lo que pueden acceder sin ningún tipo de restricción. Ahí él también es súper duro con las mismas empresas de las redes sociales que dicen, marca una cajita si tienes más de 13 años. O sea, no hay ninguna verificación de identidad o de la edad que tú tienes para iniciarte en una red social. O sea, mentir es demasiado fácil, pero no les conviene ser más estrictos porque pierden consumidores. Colegios libres de celulares, eso hemos visto acá en Chile, un avance, y de hecho yo lo noto mucho. Yo antes de repente le decía a un paciente, oye, confírmame por hoy día a las 4, y ahora no me contestan porque nadie puede ver el celular. Entonces, como nadie está viendo el celular, no hay nada que ver en el celular, y me parece maravilloso, ¿cierto? Que si es para todos igual, ya no hay nada de lo que te estés perdiendo. Más juego libre, sin supervisión y mayor independencia, fomento de la autonomía y la madurez. Él habla mucho de repartir tareas del hogar, que hagan cosas, que se sientan útiles, que cocinen, que tengan pequeños trabajos que le generen un pequeño ingreso. De repente decirle, oye, ya, acompaña a tu hermano, lleva tú tu hermano a tu sala, y que se sienten muy bien. Él dice, los niños en general se sienten muy bien cuando confían en ellos. ¿Ah? Y acá a mí me pasa también, como me lo repito todo el día, como juego libre, no estructurado, porque también uno es demasiado temeroso, ay, que no se pegue, es que no quiero partir de nuevo a la clínica de urgencia, ¿cierto? Porque uno quiere como tener la menor cantidad de problemas posible. Aunque ahora mi marido tiene una estadística, dijo, Cote, el 95% de las veces que hemos tenido que partir a urgencia, los accidentes han sido adentro de la casa y no afuera, lo cual es bien increíble. Estupidez, tropezarse y pegarse en el sillón como en el borde duro, corte la ceja, ¿cierto? Bueno, es interesante eso. Claro, el autor propone, obviamente tenemos que ir presentando riesgos que sean eh, razonables, pero no como esa cosa como papá helicóptero que está todo el rato como supervisando que no les pase nada. Bien, y aquí ya voy terminando. ¿Cómo queremos que sean nuestros adolescentes? Y cuando uno empieza a pensar, yo hice acá una lista tentativa, pero eso ustedes lo podrían hacer con sus grupos. ¿Cómo soñamos? ¿Cómo queremos? ¿A qué queremos que lleguen
a ser nuestros hijos. Y probablemente salgan cosas de este tipo, ¿cierto? Capaces de tener amigos, respetuosos, seguros, auténticos, que no sean una copia, una fotocopia más de todo el resto, que sean curiosos, que tengan fe, que sean reflexivos y tengan vida espiritual, que puedan lidiar con cosas normales de la vida, el riesgo, el conflicto, la frustración. Y bueno, seis ideas también, porque esto va en la línea de poder desarrollar algunos criterios. Primero que nada, una atención especial a la pubertad, que es un periodo donde tenemos que estar especialmente preocupados de qué están experimentando nuestros hijos. Y eso también coincide un poco con lo que uno ve, que se empiezan a quedar a más talleres, ir más a donde amigos, verlos menos el fin de semana. Entonces uno dice, chuta, estamos ahí en un conflicto que de repente mientras quizás más necesitan de nosotros y tener como esa cuna, esa seguridad de la familia, la vida empieza a ser muy hacia afuera, como está dado culturalmente hoy día. Incluso de repente uno se preocupa, hoy que no lo están invitando tanto, que se va a aburrir, ¿cierto? Yo creo que es algo que da para pensar. Acá les puse una frase me gusta mucho, de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que también el Papa dice, ¿qué significa saber dónde está mi hijo? Que no solamente es físico, sino existencial. Bueno, esto no soy la más experta, pero estar conscientes e informados de los peligros y riesgos de las redes sociales y los videojuegos. O sea, en verdad no podemos dejar a nuestro hijo a merced de de los influencers, o sea, el otro día en un ramo que hago en la universidad hicieron una lista como de los 20 influencers más conocidos de Chile y uno dice, realmente ninguno tiene nada que aportar del algoritmo de depredadores sexuales de la publicidad. Y lo que también recomienda Jonathan Haidt es habla también con tus hijos de qué les parece a ellos, de los riesgos, de los efectos que ellos perciben. Conozco casos cercanos de hijos que los papás les han pasado el celular y de repente le dicen a los papás, ¿sabes qué? Toma, te lo devuelvo, veamos en un año más, porque era tanta la pornografía que llegaba por el chat del curso que se asqueó. Un joven muy ordenado interiormente, por suerte, ¿cierto? Que esto cogitativa le causó repelencia, siendo que a muchos otros probablemente no les causa repelencia, sino que les causa deseo y atracción. Tenemos que tener un proyecto de familia con identidad, definido, sólido, declarado, propositivo. Nos juntamos de repente una vez al año para tirar líneas de cómo queremos estar en un año más en el ámbito familiar, personal de cada uno de los hijos, espiritual, social, cultural, de salud, por ejemplo. Y ahí uno también puede contrastar como cómo el uso de la tecnología me acerca o me aparta de ese ideal. Obviamente en la casa van a haber computadores, van a haber celulares tarde o temprano, van a haber Kindles, van a haber iPads, pero al menos poder tener una postura frente a eso. Y que lo otro también, ese bien, porque el ser humano se mueve en razón de bien, esté bien definido, ¿cierto? Hacia dónde vamos todos juntos como familia. Y ahí yo me imagino que ustedes mucho más que yo, porque yo no trabajo con parejas, pero nos damos cuenta que a mucha gente tú le haces la pregunta de cuál es tu proyecto como familia y no saben cuál es. No saben cuál es. Nosotros tenemos que ser modelos. Y ahí traigo dos anécdotas. Tengo una paciente adolescente, me dice, "Es una lata", porque mi papá todo el rato me dice, ay, como ven, acompaña, siéntate al lado mío, pero me dice eso y está todo el rato en el celular. Absorbidísimo. O sea, todo lo que dije, nosotros también lo padecemos y lo sufrimos todo el tiempo. Sobre todo, que, pucha, el celular es el reloj, el celular es el clima, el celular es el mapa, el celular es todo, ¿cierto? Son demasiadas funciones. Tenemos Google Drive en el celular, tenemos el mail en el celular. Entonces siempre hay como una excusa, ¿cierto? Pero bueno, obviamente hay tarea para uno. Y una anécdota que me pareció bien interesante de una paciente que llega como complicada porque habían estado en un almuerzo amigo el fin de semana y ella creía que su hijo de primero básico y prekinder estaban jugando toda la tarde y de repente llega, son las 5 de la tarde y llevaban toda la tarde viendo videojuegos y ella como que fue como una imagen que le produjo demasiado rechazo, como ver a los niños en vez de estar afuera, en una casa grande, con cama saltarina, con jardín, pero ¿qué estaban haciendo ellos? Tomando piscola y vino, la sobremesa de 2 o 3 horas. O sea, y uno también dice, claro, tú estás ahí en eso, mientras los niños estaban en lo otro, entonces es difícil criar, si demanda mucha energía. Jonathan Haidt dice, si yo los entiendo que a veces necesiten pasarle el celular, necesiten pasarle el iPad. Nosotros también lo hacíamos con mi señora, dice él. Pero mirando para atrás, habría hecho algunas cosas distintas.
Pero estas son anécdotas y casos que llegan todo el rato. Y por supuesto, bueno, dice Haidt, la tecnología a veces no es mala en sí, pero al menos uno puede decir en inglés que es un experience blocker. El tiempo que estás en la tecnología no estás en otra cosa, ¿cierto? Porque el tiempo y el espacio son limitados y eso te quita. Y ahí obviamente tenemos que insistir en poder ser realmente una familia propositiva, en poder tener instancias familiares entretenidas, no sé, de camping, cara a cara, jugar juntos, porque si no, lo otro va a tomar posesión del tiempo e interés demasiado rápido. Y por último, fomentemos el gusto por lo bello, lo bueno y lo verdadero. Y acá, sin duda, nosotros tenemos un rol educativo muy grande. El otro día, tuve una anécdota tonta, pero del turno que hago con en el colegio mis niños, y una de las niñitas del turno, ¡ay, Cote! Pon el gato volador. Ahora además saben que uno puede buscar cualquier cosa. Y como que yo dije como, ¿por qué el gato volador? ¿Pero qué canción más mala? No, es que me encanta el gato. Y yo dije, mira, sabes que no la puedo buscar, pero dije como, ¿por qué estamos mostrándoles cosas de tan baja calidad? ¿Cierto? Que además fue como rescatar del pasado el gato volador, qué cosa más innecesaria. O sea, los niños van a leer los libros que tú les proveas, van a ir a los museos que tú los lleves, van a ver el arte que tú les muestres, van a escuchar la música que tú les ofrezcas. Ahí no tenemos tiempo para meternos en lo de la música, o sea que realmente es un tema. O sea, el gusto, los encargados de formarlo somos nosotros, porque en el fondo la cogitativa de ese niño no viene a priori dada para lo bello, lo verdadero y lo bueno, sino que nosotros tenemos que moldear esas experiencias para que el día de mañana ellos tengan criterio, de repente puedan decir, oye, esta pornografía me choca, lo encuentro denigrante, lo encuentro horrible, me da asco, ¿cierto? Lo mismo con la música. Y acá, bueno, la invitación más general que les hago es a que todos realmente nos pongamos a leer, nos interesemos en este tema. Está saliendo en las revistas, está saliendo en el diario, hay libros a disposición. Y acá no puedo dejar de mencionar suficiente este libro de un español que se llama Miguel San Martín, que se llama De libros, padres e hijos, que es una guía de lectura infantil, porque de repente decimos, hoy los niños como que ya uno les lee algo y se aburren, y bueno, él marca un itinerario que es súper útil porque también tiene en cuenta la belleza de las imágenes, la importancia de la poesía, de conectarnos con historias de héroes, de caballeros, de dragones, de historias donde uno ve que la vida es difícil, que hay que enfrentarse a dificultades y eso finalmente forma mucho el carácter. Y es increíble cómo los niños son capaces de adentrarse en descripciones mucho más detalladas de los personajes y de los lugares, de pedirte como, mamá, por favor, una página más o lleguemos hasta el final del capítulo, de poder progresar en un libro y tener como esa experiencia desde temprano de poder realmente interesarse por ese mundo y que eso también sea como una fuente interior de curiosidad, de asombro, y que no sea tan difícil dar esta pelea. Em, Ahí les dejo una imagen de los regalos de Navidad que mis hijos le hicieron los dos más grandes le hicieron al tercero unos munditos, que fue por lo demás totalmente idea de ellos, o sea, fue impresionante. Em, Así que bueno, siento que puede ser como lo que les expuse, quizás una postura muy definida, pero lo que yo me he dado cuenta, la idea para cerrar es que es difícil sacar las pantallas, es difícil ver qué hace uno con el tiempo, con los niños, y lo entiendo total y absolutamente, pero lo que viene después también es súper difícil. Ir en el auto y que tu hijo no te hable. Decirle que baje a comer y que prefiera quedarse en la pieza. Decirle que guarde el celular en la mesa y que no lo guarde. Ver lo que ven y lo enganchados. Eso también es difícil. Son difíciles las peleas y los conflictos cuando ya se llegó a ese nivel, ¿cierto? Así que eso, muchas gracias. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario. Gracias, Cote. Muy interesante escucharte. Estamos como en la hora, pero yo encuentro que tenemos que aprovechar la oportunidad que estáis aquí. Si alguno tiene alguna pregunta, que por favor la haga. Ahí voy a dejar de compartir.
Estaban silenciados, pero parece que ahora... Yo tengo una, pero es del libro que aparecía ahí, ¿Cuál? del libro Psicología de la Niñez, que no Mm. logré captar el autor. Se llama Jordana Wood. Es Ok, argentino. gracias. Lamentablemente no sé cuán de difusión masiva sea, no creo que esté en Chile. En todo caso, si te Ya, interesa, podemos conversar. ok, Eh, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de alguien? Yo igual quería comentar algo, Cote, bueno, una reflexión, pero que no sé si tú la compartes, pero la otra vez hablando con una colega, hablábamos del tema de la adolescencia, bueno, más allá de lo que los atrapa en las redes, la comparación, la autoestima, el tema de que si bien la tecnología en los niños como que les ha quitado el juego, en la adolescencia yo creo que les ha quitado como la posibilidad de preguntarse sobre sí mismos, el tema de la identidad. Entonces es mucho más recurrente. Nosotros en la IFFD seguimos a la familia en todos sus momentos, digamos, y pucha, en los matrimonios de repente cada vez más esta crisis de la edad media, el otro tuvo una adolescencia tardía y pensó que ese era su camino y ahora lo empieza a dudar, porque en el fondo también, si el adolescente no logra como tener ese espacio de reflexión, que ahora en verdad no lo tienen. O sea, antes, por último, las papás te decían, se cierran en la pieza y miran el techo, pero cuando miran el techo por lo menos están pensando en algo. Ahora no tienen ese espacio porque están con el teléfono y siguen ultra conectados. Entonces también como el impacto en la identidad, yo encuentro que como en la resolución de la identidad, porque es aún más grave en ese sentido, como que quería aportar eso. sí. Sí. Hola, buenas noches. Habla Pamela. Muchas gracias. Súper clara tu presentación y quisiera que este tema también, a propósito de lo que decía recién la Cote, que pudiéramos verlo en los matrimonios, porque a veces los matrimonios somos los que tenemos que pedirle a los niños que vengan a la mesa y el papá y la mamá no llegamos. Es como, o niños no usen tanto el teléfono y tengo yo el celular en la mano. Mm. Y también a mí en consulta me llegan papás o mamás que de adultos se han hecho adictos a la pornografía. Entonces, esto que queremos hacer en los niños a mí me parece que es un buen inicio, pero tenemos también que involucrar a los padres. No, no sé si me explico. Mm. Muchas gracias. O sea, yo creo que de todas maneras, yo siento que yo padezco esto también. O sea, acuérdense que antes estaba WhatsApp en el celular, ahora hay WhatsApp web. Entonces, pues, estás trabajando en un documento y ves que te llegó una notificación, pero si es una cosa desastrosa. Y uno se pega unos paseos, vas para WhatsApp, después abres Instagram, 2 minutos y después se te olvidó totalmente lo que está. Entonces uno vuelve y fue otro paseo. Y claramente, bueno, yo creo que pensando en el tema de la pornografía en los adultos, hombres más, mujeres también, creo que también algo que dice Jonathan Haidt en su libro, que en inglés le dicen como speak up, ¿ah? Hay que empezar a hablar, o sea, alguien tiene que manifestar de repente en algún grupo que eso que se mandó no es adecuado, ¿cierto? O pasa mucho en los cursos, ahora que mi hijo mayor está en primero básico, pero de repente en la reunión, oigan, alguien dijo, no voy a decir a dónde qué familia fue, pero invitaron a mi hijo a una casa y vieron YouTube toda no voy a decir quién fue. Oye, y de repente parece que ha pasado un curso más arriba. Oye, empecemos a decir quién fue y empiezan unas disputas. Bueno, es que tu hija le habló a mi hija a las 3 de la mañana, así que tenía cero. Ah, bueno, es que esto tiene muchos matices, papás que están separados y que tienen como criterios diferentes, pero yo también como que hasta de repente uno es como medio vergonzoso para dar su postura respecto a estas cosas. Em, Hay cosas seguramente que son más extremas. Una cosa es tener una televisión en la casa, otra cosa es que tú invites a un niño a jugar el viernes y que toda la tarde jueguen videojuegos. Pero, por ejemplo, el ejemplo que les contaba, esta mujer que quedó como asqueada porque jugaron videojuegos toda la tarde mientras era el almuerzo de amigos. ¿Dijeron algo a la familia? Nada. ¿Y cuál fue la conversación en el matrimonio? El marido, como desde una postura mucho más pragmática, ya, ¿sabéis qué? No vamos más a esa casa. Entonces, no, pues si tampoco se trata de eso, pero se trata de poder poner las cosas sobre la mesa, poder conversarlas. Cote, yo tengo una pregunta. Ah, No, dale, dale, Lore. sí, lo que pasa es que me ha tocado ver muchos adolescentes realmente adictos.
¿qué tan fácil es poder quitarles esa adicción a un adolescente? O sea, ¿cómo le quitáis el celular? Es como, de hecho, antes de decirle nada, te digo al tiro que yo soy defensor de las redes sociales. Es como que, ah. Mm. Entonces, ¿cómo le quitáis? ¿Es posible? Bueno, Es muy hoy difícil. día, obviamente, la psiquiatría y la psicología avanzaron y está descrita la adicción a las redes sociales o la adicción a la tecnología. Y bueno, uno siempre ve, por ejemplo, cuando pensamos en otro tipo de adicciones, ¿cierto? A las drogas, siempre se ha dicho, esta es más poderosa desde el punto de vista físico, esta es más difícil porque está aceptado socialmente. Si traemos ese mismo criterio, claramente estamos frente a una adicción probablemente difícil. Están involucrados los mismos circuitos neuronales, ¿cierto? Los circuitos de la gratificación, la dopamina, que lamentablemente son los mismos de la motivación, además, pero cuando empiezan a verse tan sobreestimulados por como logros tan inmediatos, después queda súper invalidado para poder motivarse por cualquier cosa que requiera como un largo trecho o un camino más arduo. Yo creo que es difícil porque todos lo tienen, porque vas a un lugar y también, o sea, es como, no sé, la gente de repente le cuesta dejar de fumar porque siente que engorda. Bueno, acá dejas las redes sociales y sientes que quedas fuera, entonces probablemente bien difícil y de repente se hacen como esta, en el libro de la generación ansiosa retratan bastantes casos. Ahora estaba viendo un artículo que salió también en la revista Ya, como de cosas como bien, o sea, hay adolescentes que llegan a ideación suicida por esto y de repente hay que decir, ¿sabéis qué? Lo vamos a sacar de todo. Y empiezan como a sentir que recuperan a su hijo, así como, pero de manera súper tajante. Por eso a ver, yo les cuento también personalmente cómo llegué a interesarme por este tema. Ya, la historia de Nicolás es mi propio hijo, ya que teníamos el iPad. Nosotros no tenemos tele, ¿no? No porque seamos tan fanáticos de este tema, sino que en verdad ninguno era como Tevito, como mi hermano. No sé, tenemos iPad, tenemos proyector, no es que no veamos nada, pero una vez llegó una amiga a mi casa y me dice, pero Cote, ¿dónde ven los partidos de fútbol? Es que no nos gusta el fútbol. Bueno, entonces no está ese tema, ¿ya? ¿Nos perdemos de cosas? Seguramente que sí, pero la verdad que de las noticias no nos perdemos, o sea, yo siento que no me pierdo de nada. Pero no tenemos televisión, pero sí teníamos iPad. Y empezó a producirse esta escalada, como de estoy aburrido, ya, yo también estaba súper cansada, sobre todo en las vacaciones, venía como la hora de almuerzo y yo sentía que mi vida se iba a acabar del sueño que tenía, entonces obviamente lo más conveniente era ponerle la pantalla. También muchas veces, cuando ya nace el tercer hijo, lo tengo que ir a bañar, le pongo a los otros dos. Y fue un minuto que dije como, les pongo las pantallas y ellos como que dejan de existir para mí, me vuelco totalmente al chico, lo voy a bañar, no me piden nada, no quieren ir al baño, no quieren comer, es ideal, pero como que medio espeluznante, ¿o no? Como la visión de túnel que se genera. Em, y así un par de anécdotas más. Nos íbamos a un lugar en la playa que es como bien campestre, de hecho le llamamos glamping porque tenemos una mini piecita, pero es como todo afuera. Estábamos tan cansados como papás y mamá que mi abuela nos regaló una televisión gigante, gigante, gigante. Dijimos, oye, pero qué buena idea. Llevemos a la playa un DVD, la tele y todas las mañanas cuando se despierten les ponemos esto para nosotros podemos seguir durmiendo. Y de repente miro a mi marido, dije, somos unos idiotas. El único lugar donde no tenemos esto, donde tenemos naturaleza, donde salimos a caminar, donde juegan con palos, les vamos a traer una televisión gigante y un DVD. Bueno, y por suerte recapacitamos y no lo hicimos. Y la verdad que en algún minuto nos miramos. Yo también, claro, uno tiene que trabajar, entonces dejas el iPad andando, después le pides a la nana que te ayude en la casa, que porfa se lo quite. Y cuando una vez vuelvo, y 2 horas y media después que yo fui a atender unos pacientes y volví a mi casa, trabajo en mi casa además, y mis hijos seguían ahí, seguían en el mismo lugar, seguían en la misma posición. Y yo dije, no, esto, además, claro, uno se involucra con el tema era responsable esa persona de quitárselo, porque no lo hizo. Y tomamos una decisión súper tajante y ya no se vio más. Y fue tanto más fácil de lo que creíamos, ya llevamos, no sé, creo que 1 año y medio o 2 años ocasionalmente ven, pero es increíble todo lo positivo. O sea, no me hace falta porque ya no lo piden, ya no es tema, tienen miles de juegos. Entonces, yo creo que eso es algo que hoy día está pasando mucho,
que a ver, obviamente sí, después hay que darle celular, están en la universidad, se van a hacer cuenta de Instagram, van a hablar por WhatsApp, pero lamentablemente como que se ha visto que las medias tintas son bien difíciles de manejar. Entonces, por eso de repente hay una tendencia a ser como mucho más tajante. O sea, yo veo amigas mías, ¿sabéis que no se ve tele durante la semana? Porque un poquito de tele generaba una cosa con los límites, con la prohibición, con el momento en que eso se termina, que era como confuso de repente. Y mucha gente ha experimentado que a veces es más fácil como nada a un poquito. Le escondo el control, el niño después pone dos sillas y llega el control, o sea, es difícil. Y además, bueno, obviamente uno dice, uno esperaría que el niño respetara tu regla y que él mismo cierre, por ejemplo, el programita cuando se acaba. Volvemos a lo de la templanza y de que eso obviamente es una virtud que se adquiere. Entonces, bueno, es complicado, pero hoy día está muy, muy sobre la mesa el tema. No sé si Alguien más respondí. quería decir algo, parece, ¿o no, ¿Cote? Pamela? Sí, quería comentar dos cosas. Una que nosotros recién hace poquito años, llevamos ya 28 años de matrimonio, tenemos televisor en casa y a mi hija más chica le dijeron que éramos tan pobres que no teníamos televisión. Y mi hija lloraba que no teníamos televisión. Bueno, eso es una anécdota de lo que está contando ahora la Cote. Pero lo que yo quería como hacer, manifestar es que este niño que manda videos pornográficos, que hace bullying, que que está metido en las pantallas todo el día, también puede ser nuestro hijo. Mm, Y a veces a los papás cuando uno les dice esto o nos lo dicen, nos espantamos. Porque ese Juanito que tiene más posibilidades de entrar a pornografía y dañarse, bueno, ¿dónde estamos los papás? Eso es lo que quería como comentar, ¿no? Porque a veces siempre pensamos que él, así como el jardín del vecino es más lindo, bueno, a veces mi hijo es el que puede estar metido en esto. Entonces, tenemos que mm. ayudarnos entre los papás. Eso, muchas gracias, ha estado muy, muy interesante. Mira, qué Eh, bueno tu punto. Ahí también súper interesante lo que hoy día Daniel Halpern, que es un periodista, está diciendo mucho sobre esto, como de lo que está pasando, de actitudes súper destructivas. Y mira, yo antes, voy a ponerlo muy en simple, pero no sé, yo creo que cuando con la José estudiamos psicología, uno más o menos intuía que si llegaba un adolescente con una problemática, como que uno miraba a los papás, ¿o no? Era un poco maldito, aquí de haber algo, ¿cierto? En el estilo de crianza, en la identificación, en los modelos. Y yo siento que hoy día, o sea, ni siquiera 2 décadas después, siento que el adolescente no se explica del todo por sus papás. Siento que hay algo como que se escapó, o sea, que entró muy fuerte la ideología, la cultura, a través Las de redes, la música, la las música redes. Sí, atroz. la televisión, las series, no sé qué. Y entonces yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú. Podría ser nuestro hijo, aunque nos sorprenda demasiado, pero creo que puede ser porque ahí hay una ventana. Además, piensa, si tu amiga sigue a alguien en Instagram y tú te haces Instagram, te va a sugerir al que le gusta a tu amiga y así sucesivamente. Entonces, hay muchas influencias hoy día más allá de únicamente nuestra acción formativa. De todas maneras, muchas gracias. Jote, yo creo Cote, que por la hora, bueno, no sé, un- alguien más quería, sí, perdón. una última pregunta yo, ¿puede ser? Sí, sí, por supuesto. Cote, Verónica Valenzuela de Concepción. Según tu experiencia, los papás siempre tendemos, o los papás que nos ocupamos de tratar de educar lo mejor posible a nuestros hijos, y que somos muchos, siempre pensamos en tratar de retrasar la entrega del celular lo más tarde posible. Em, y claro, a medida que van pasando los años, te vas encontrando con que siempre hay uno que parte antes que otros y ya empiezas a jugar contra la masa, ¿ya? Con el típico, mamá, yo soy la única que no tiene. La única siempre te das cuenta que hay dos, tres, cuatro o cinco más que no es así, pero ellos sienten que son los únicos, ¿ya? Según tu experiencia, eh, ¿cuál es el curso que en realidad tu hijo debiera, entre comillas,
tener celular. ¿A qué me refiero? Que cuando ya llegan a la adolescencia, empiezan con ese sentimiento de que los empiezan a excluir socialmente. Porque efectivamente los jóvenes se comunican por WhatsApp, se invitan por WhatsApp, no sé, se dan la información, se traspasan información de colegio, de tareas, de juntas. Y claro, son parte del grupo, ¿ya? ¿Hasta cuándo puedes realmente retrasar esa entrega? Que no tendría por qué ser necesariamente, eh, valga la redundancia, necesaria, pero es que a veces es necesaria. Sí. Bueno, hoy día los expertos igual hacen una distinción entre el smartphone y el dumb phone. Una cosa loquísima que está pasando es que han vuelto al mercado los celulares con menos funciones, el ladrillo, ¿cierto? Porque efectivamente, a ver, ¿por qué hoy día entiendo que hay un acuerdo, en Chile hay la Red Preventiva Chile, ¿cierto? Que trata de dar ciertos lineamientos sobre los carretes, las horas de término, etcétera, recomendaciones, porque se han dado cuenta que es mucho más fácil que para todos sea igual. Estamos en una sociedad donde se ha debilitado muchísimo la autoridad, entonces eso pareciera ser más fácil y están diciendo más o menos a los 12 años, ¿cierto? O sea, es en séptimo donde uno cumple 13, o sea, entras con 12, cumples 13. Eso igual podría ser discutible. Imagínense que esto lo subiéramos a 13 o lo subiéramos a 14. De hecho, Haidt dice high school, ¿ah? Que esos son los 4 últimos años de colegio en Estados Unidos. Pero evidentemente hay todos temas logísticos, de a qué hora salen, ¿cierto? Si tengo que comunicar algo, un accidente o una urgencia que hubo en la familia. Y por eso a veces en el fondo tú podrías darle un celular pero con acceso más limitado a internet, sin redes sociales, etcétera, etcétera, em, a esa edad. Más o menos, yo creo que es la edad donde uno se empieza a mover más, de repente a irse a un lugar, a que de repente no todo estaba planificado previamente y sale algo emergente y no tengo que avisar. Igual también entiendo que se está usando mucho que las mamás como que presten su celular para los hijos, para algunas cosas, ¿cierto? En el fondo puedo de alguna manera estirar un poco la cosa, permitiendo, por ejemplo, que estén grupos de WhatsApp a través de mi celular. Y Ujú. ahí, por eso, yo no domino todas estas pequeñas variaciones y matices. Hay una discusión también, por ejemplo, si uno tuviera derecho como papá o mamá a auditar el celular del hijo. ¿Es un derecho el uso de la tecnología y las redes sociales o es un privilegio que se gana cuando otras cosas se cumplen, ¿cierto? Ahí hay algunas maneras en que de repente se puede empezar a entregar, em, pero no del todo, ¿cierto? No que sea algo mío, privado, personalizado, que solo yo lo veo y que tengo acceso a este sinfín bueno, de partida las redes sociales, supuestamente la edad legal de inicio es a los 13. Mm, Ahí hay un tema, ¿cierto? Y yo creo con algo de lo que me quedo yo un poco de la investigación que he hecho es que tiene que ser algo que conversemos como matrimonio, que conversemos con familias, amigas, que tratemos de unificar criterios y que también conversemos con los hijos. Porque si no queda como algo demasiado puesto en nosotros, como nuevamente como te impongo cosas, te quito todo, pero no de alguna manera tener como ese diálogo que permita ver que esto también es como, qué pena, lo dice Haidt, como es el inicio de algo que nunca más en tu vida se va a acabar. ¿Ah? mm. Entonces por eso él en el fondo es tan práctico y dice como posterguemos el inicio. Pero ahí yo creo que hay algunos criterios. Esto de unirse, de no ser el único, obviamente es muy importante. También tendrá que ver con invitar también uno. Claro, esto quedó atrás, el tocarle el timbre en la casa de una mujer que uno invitaba a salir y que el papá te abriera la puerta y tú tuvieras que entrar a saludarlo. O sea, eso parece que ya quedó totalmente sepultado. Ya no se llama. Y bueno, esas son cosas que uno dice hasta cierto punto ya que tanto se puede ir hacia atrás, ¿cierto? Pero también entendiendo los costos
equivocarse. ¿A cuánto nos ha pasado arrastrar un archivo del reembolso del seguro complementario como al chat del condominio, ¿cierto? Ellos también tienen que saber que uno también puede cometer torpezas, y que tengan cuidado con lo que comparten. eh, Eso, el tema da para mucho, así que espero haber aportado Da también. mucho, Cote, mucho. Estuvo muy, muy buena, además muy clara. Ahí alguien estaba pidiendo como detalle de la bibliografía, que creo que era Franklin. Es Eh, que, José, en verdad te mando la presentación no, y ya, yo la puedo compartir también porque ahí salen todos los detalles de los libros. Bueno, nosotros también las podemos subir después a la página web o algo así de IFPD, no sé. Todos estos libros recomendados vale la pena como irlos juntando. Así que de todas maneras. Oye, Cote, muchas gracias por tu tiempo, tus experiencias y toda la transmisión de criterios que nos ayudan. Así que muchas, muchas gracias. Y gracias también a todos los que participaron. Y nada, aprovecho de dejarlos invitados para la próxima charla, que es de Klaus Droste, que si no me equivoco es el 14 de noviembre, no estoy segura, se los voy a igual estar recordando. Y tú también, Cote, estás invitada, por supuesto. buenísimo. Ya, buenas noches y que descansen. Nos vemos. Chao, Gracias. Cote.